Rocío, Sandra Solanilla, Sandra Viviana Gómez, Andrés Ospina, Carlos Castiblanco, Gabriel Eduardo Calderón, Vivi Rojas, Héctor, el padre Héctor Enrique, un saludo especial. Marta Amparo, Cardeño, Margarita María Cortés, Cielo Calderón, Eldesaín, Ana María Valencia, Margarita, César Augusto Malpica, Andresito Beltrán, Fanny Roa, Inea, Paulina Loreno, Andresito Beltrán, Gloria Oca, Alexander Torres, Elizabeth Sonia, Gabriel, Nubia, Margarita, Elder, bueno, ahí hay varios. A todos un fuerte saludo, una fuerte bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cinema Ortiz, Jimena Ortiz, Don Enrique, Ivonne Martínez, Sandrita, a todos un saludo especial y qué bueno que hoy nos podamos reunir. Es que como la letra es tan pequeña y yo ya estoy tan viejito, ya no veo nada. A todos los que están reunidos, muchas gracias por venir un poco. Hoy es un poco largo el Evangelio, pero es de gran enseñanza, porque vamos a verlo desde dos perspectivas muy interesantes para entender un poco más el mundo espiritual y sobre todo lo que es la posesión y la enfermedad física, biológica o mental. Entonces, es bien interesante. Y para pedirle al Señor que hoy derrame bendiciones para toda la semana, para que el Señor nos siga bendiciendo de forma especial, nos llene de progreso, de prosperidad, pedirle de forma especial al Señor misericordia y ayuda para todos estos casos que están pasando sobre salud, sobre el virus que está azotando pues el Oriente y está en Europa y va a seguir extendiéndose por otros lados, pero sabemos que Dios nos protege y Dios nos ayuda, y es algo pues que no es fácil. También la situación política, económica, sentimental, familiar, de todos nosotros, pues vamos a ponerlas en las manos del Señor. Iniciemos la lectura del Santo Evangelio para el día de hoy. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Al volver a donde estaban los discípulos, los encontraron en medio de un gran gentío discutiendo con algunos maestros de la ley. La multitud, al divisar a Jesús, quedó asombrada. Acudió enseguida a saludarlo. Él les preguntó: ¿qué estabais discutiendo entre vosotros? Saliendo uno de entre la gente, le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído de un espíritu mudo. Cuando le da un ataque, lo arrastra por el suelo de una parte a otra, y el niño, después de estar lanzando espumarajos por la boca y rechinando los dientes, queda por fin rígido, como un muerto. He pedido a tus discípulos que arrojen, pero no han podido. Oh generación incrédula, contestó Jesús, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportaros? Traérmelo acá. Y se lo trajeron. Apenas el muchacho divisó a Jesús, fue zarandeado violentamente por el espíritu. Luego se tiró contra el suelo, revolcándose y echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió. Y lo arroja muchas veces al fuego y al agua para hacerle perecer. Por favor, si es que puedes, compadécete de nosotros y socorregnos. Si es que puedo, prosiguió Jesús, todo es posible para aquel que tiene fe. Y al punto, el padre del muchacho, gritando, exclamó: creo, ayúdame. Constantemente ayúdame a mi incredulidad. Y viendo Jesús que iba acuñando mucha gente, se dirigió a ese espíritu impuro en tono amenazador.
con estas palabras: espíritu inmundo y sordo, yo te lo mando, sal de este hombre y no vuelvas a entrar en él. Y de inmediato y en medio de violentas sacudidas, después de dar un grito espantoso, salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían que había dejado de vivir. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo hizo levantar y el muchacho se puso en pie. Y una vez en casa, los discípulos a solas le preguntaron: ¿por qué no hemos podido nosotros arrojarlo? Es imposible, le respondió Jesús, arrojar esta clase de demonios si no es por medio de la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que por medio de este evangelio sean perdonados nuestros pecados. Debemos de entender lo siguiente: hay muchas formas de poder discernir y analizar este texto bíblico, y más con las diversas teologías que han existido y que se están desarrollando, sobre todo la científico-crítica, en la cual, y ustedes van a encontrar en sus Biblias, que el enunciado del texto es: Jesús cura a un epiléptico o Jesús sana a un epiléptico. Pero en realidad, y desde la experiencia mía, desde mi experiencia, eh, vemos muchas cosas que son muy reales y son muy eh, palpables a la experiencia de un exorcista. Y tiene que ser un exorcista que maneje estos temas a profundidad para poder entender y comprender. Debemos de entender lo siguiente, un parámetro muy importante. Primero, en la antigüedad, nosotros creemos que nuestros antepasados eran ignorantes. A veces pensamos que nuestros antepasados son brutos, perdónenme la expresión, eh, pero ellos tenían su tecnología, una tecnología diferente a la de nosotros. Pero, por ejemplo, los romanos, los griegos y los egipcios podían hacer cirugías de catarata, por ejemplo, cirugías en el ojo, en el globo ocular, trepanaciones en el cerebro. O sea, ellos eran muy avanzados. Se pierde cuando el Imperio Romano cae, y entonces entramos a la Baja Edad Media, en el oscurantismo, donde todo se parrea, donde todo se acaba, donde empieza el feudalismo y los castillos y los pequeños pueblos a defenderse, porque la gran cobertura de Roma se destruye. Entonces cada uno tiene que organizarse, y es donde la iglesia empieza a tener un poder muy especial, y empiezan los condes, los reyes, a manejar a su acomodo y con su forma de ver las cosas, esos reinos, y hacen de que muchas cosas de tecnología, de ingeniería, de medicina, de ciencia, se pierdan a lo largo de ese periodo tan oscuro, macabro y tremendo. Prácticamente se resetea la humanidad y toca volver a empezar de nuevo en muchos aspectos, porque el desarrollo que venía la humanidad y que el pueblo romano, porque el pueblo romano tenía una particularidad muy interesante: era cuando tomaban un pueblo, asimilaban, absorbían mucho de su tecnología. Y muchas cosas se perdieron, que después de varios siglos y después del Renacimiento y de la Ilustración, y bueno, todo esto empieza a tomar una fuerza, y ya el ser humano empieza de nuevo como a encaminar. Sí existía tecnología, no eran ignorantes. A veces nosotros pensamos que eran brutos, que eran ignorantes, no. Y en ellos, escritos muy antiguos, tanto los griegos, los romanos, como otros pueblos, los chinos, los indios, Mesopotamia, los judíos, los egipcios, tenían una comprensión clara de la posesión de demonios, de espíritus, una concepción clara, detrimento, una separación muy concreta sobre una posesión, una enfermedad mental o una epilepsia, una enfermedad cerebral, biológica, física. Con las nuevas traducciones y con los nuevos cambios en la teología, pues obviamente ya el demonio, por ejemplo, la posesión y toda esta cuestión la dejan a un lado,
ya el demonio se estudia bajo la antropología, la sociología, la psicología, la historia, el mito, la leyenda, como un personaje aislado, inventado, fuera del contexto. Pero en las religiones y espiritualidades antiguas y civilizaciones antiguas se creía fuertemente en la posesión de demonios y en cómo sacarlos, exorcizarlos, tanto en el Islam, el judaísmo, el cristianismo, religiones mesopotámicas, Egipto, los egipcios en el libro de los muertos y en otros tenían una concepción muy clara de ese mundo y se especializaron en esa parte de invocar a demonios y espíritus, por ejemplo. Los griegos también tenían su forma de ver la cuestión de los demonios y otras civilizaciones. Algunos eran más congeniadas aceptaban, digamos, esa dualidad del demonio o demonios, de decir, o dioses, en los cuales me ayudan, pero también son malos. Bueno, había una concepción así. El cristianismo, eso ya es más largo y eso es otro tema diferente para hablar sobre la concepción del demonio, de las fuerzas del mal a través de la historia de las diferentes civilizaciones, y eso sería un curso larguísimo. Para los cristianos, y Jesús, se convirtió en un ícono, no era el único que hacía exorcismos, pero sí era el más contundente, el más famoso. Y textos extrabíblicos hablan de los milagros que él hacía y del ministerio de exorcismo tan fuerte que él ejercía, el cual había, perdón, una línea en el judaísmo que realmente creía en la posesión y en la liberación, y otras que no lo querían tanto. Entonces, en el texto nos habla sobre un caso muy concreto en el cual yo se los voy a interpretar desde mi punto de vista, desde mi experiencia como exorcista, y ver cómo el poder de Dios actúa y ver cómo Jesús era muy contundente. Y en el mismo texto bíblico hace una separación de enfermedad psíquica, enfermedad biológica, un problema mental, problema cerebral, a un problema de posesión. ¿En qué se determinan las dos cosas? Hay casos de posesión muy fuertes y casos de problemas psiquiátricos también, y problemas de epilepsia y problemas cerebrales. Y hay una diferencia muy grande, que el poseído tiene una manifestación muy diferente a una persona enferma. Y la persona enferma puede llegar a tener sanación, es un milagro que Dios hace, pero no es un exorcismo. Yo puedo coger a un esquizofrénico y a un epiléptico, en este caso que estamos hablando de los epilépticos, y tratar de hacerle los 20.000 exorcismos, no se va a manifestar nada y no se va a sanar, a menos de que haya un poder de sanación que Dios dé específicamente en este caso para sanarlo. Y ya no sería exorcismo, sino sería liberación. Perdón, sería sanación, no sería liberación, sino sería sanación. Entonces, esa es la diferencia en el caso de posesión y problema psíquico, psiquiátrico, mental. Ahora, hay una brecha muy, muy, muy delgadita donde se junta el uno, donde se junta el otro, o hay casos donde una posesión demoníaca, un trabajo de brujería, han llegado a un daño cerebral, un daño psicológico, un daño psiquiátrico. Y a veces quedan en esos tratamientos que son largos. Esto no es de que uno va a hacer una oración y ya ese espíritu se va a ir o ese trabajo de brujería se va a terminar. Puede llevar mucho tiempo. El padre Gabriel Amor y otros, Corrado Albush y otros tantos, hablan muchas veces de sus testimonios de cómo fue esos casos que ellos llevaron, cómo fueron esos casos que ellos llevaron, y que muchos, a pesar de muchos años, seguían en tratamiento, porque cada caso es muy complejo y muy, muy diverso.
Entonces, sí hay opción, y yo he tenido casos donde un trabajo de brujería, una posesión, ha llegado a dañar la mente de una persona. Pero en el caso de epilepsia es algo muy diferente, porque el caso de epilepsia es algo involuntario, algo donde el cerebro entra en cortocircuito. Perdónenme la expresión, de pronto no soy el más adecuado para hablar de esto, pero entra en un cortocircuito y la persona no es consciente de cómo lo puede manejar. Pero no hay una reacción espiritual. Eso es algo muy diferente. A un poseído, yo le puedo expresar agua bendita y él siente ese rechazo. Muchas veces sienten quemaduras, se desesperan, se angustian, sufren. A un esquizofrénico yo le puedo echar agua bendita, él no siente nada. Entonces hay una diferencia entre el uno y el otro. Y en la antigüedad lo tenían, que ahorita en la modernidad, entre comillas, nosotros creamos relativizar y pensar que todo era mental, que todo era enfermedad. Eso es otro cuento, pero en la antigüedad sí había esa diferencia entre posesión, causas de la posesión, causas de un ataque de epilepsia. Y el mismo texto que vamos a interpretar nos va a hablar de cómo, por eso les digo, hoy es un poco más largo, perdónenme, pero es importante entender esto. Al volver, volvamos a retomar el texto, al volver a donde estaban los discípulos, los encontraron en medio de un gran gentío discutiendo con algunos maestros de la ley. Especulación. ¿Qué puedo yo entender? De que en el pueblo judío, el que tenía epilepsia, el que tenía lepra, el que nacía con una figura en su salud amorfa, deforme, era maldecido. Y era maldecido la familia. Entonces tenían que aislarlo porque iba a traer maldición, porque era un castigo de Dios. O sea, es en ese momento en todo el trayectorio del pueblo judío, pero en el siglo primero y en el donde Jesús desarrolla su ministerio, era signo de maldición, de que Dios lo tenía fuera y que era un castigo o de los padres o de él mismo por recibir ese castigo, esa enfermedad o ese problema físico. La multitud al divisar a Jesús quedó asombrada y acudió enseguida a saludarlo. Él les preguntó, ¿qué están discutiendo entre vosotros? Entonces ya volvimos, ya hacemos rememoranza de otros videos donde yo les he explicado que las conversaciones, las disertaciones teológicas de los diferentes judíos no son suaves, ni son tiernas, ni son respetuosas, son fuertes, son agresivas, porque se trata de defender cada punto que con vehemencia que maneja el uno y el otro, sin llegar a maltratarse, sin llegar a insultarse, pero sí con vehemencia. Entonces uno los escucha y se aterra y dice, oye, esta gente está peleando. Entonces debemos entender un poco cómo es la cultura judía para entender un poco a Jesús más a profundidad y a los apóstoles. Saliendo uno entre la gente, le respondió, maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído en espíritu mudo. ¿Por qué sabía que era un espíritu mudo? No sabemos. Posiblemente ya haya un récord antes donde se haya manifestado y donde otros hayan, dramaturgos hayan visto del proceso de liberación de este personaje. En ese tiempo habían otros que también exorcizaban. Y vemos en los evangelios que hay otros que están exorcizando en el nombre de Jesús y van los apóstoles a prohibirlo. Y Jesús les dice, no, no se lo prohíban porque si está conmigo no está en contra mía. Cuando le da un ataque, lo arrastra por el suelo de una parte a otra. Y el niño, después de estar lanzando espumarajos por la boca y rechinando los dientes, queda por fin rígido como un muerto. Ahí es donde sacan la conclusión de que es epiléptico, pero esto también ocurre cuando hay una posesión de grado
fuerte. Hay dos tipos, yo se los he explicado. Tipo A, desencarnados, espíritus que vivieron y no se fueron de este plano terrenal. Por lo general los brujos trabajan con esos tipos. Y tipo B, que son demonios, ángeles caídos, que cuando toman la materia, aunque hay algunos espíritus bajos también que tienen esa fuerza, hacen de que tengan reacciones fuertes, agresivas. Por ejemplo, el signo del titanismo, sansonismo. Personas que tienen que agarrar entre 4, 5, 10 personas para poderlas sujetar. Yo he tenido casos de niños que han tenido que sujetarlo 4, 5, 6, 7 personas porque desarrollan una fuerza increíble que médicamente, científicamente no hay cómo. Hombres muy flacos, mujeres muy flacas, que ni siquiera la dopamina, la adrenalina puede explicar esos comportamientos de fuerza para poderlos sujetar y poderlos tener. Pero este es el comportamiento típico de un epiléptico. Hay varios tipos de epilepsia, pero hay varias que es fuerte, en la cual la persona se desconecta y el cuerpo reacciona de esta forma. Entonces, por eso, en el principio, en el epíteto, le ponen Jesús sana o cura un epiléptico. Pero yo le cambiaría ese nombre, aunque hay en versiones diferentes, más modernas, le quitaron ese título porque pues es muy controvertido. He pedido a tus apóstoles que lo arrojen, pero no han podido. ¿Qué quiere decir? De que esto nos está enunciando de que él ya estuvo haciendo un proceso, que él ya estuvo buscando esa ayuda, pero que los apóstoles, y ahorita lo vamos a ver por qué, no tuvieron éxito en esta labor. Y ahí es cuando Jesús lo recrimina a todos, no solo a él, y le dice, contestó Jesús, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportaros? Traédmelo acá. Entonces, él les cuestiona, sobre todo Jesús y los evangelios, y tratan sobre todo de aumentar nuestra fe. Y para aumentar nuestra fe nos cuestionan esa realidad que nosotros tenemos de la creencia y la certeza. Eso lo hablamos alguna vez en algún grupo de oración o en algún video de internet, donde la oración no es solo, y la fe no es solo el creer, sino tener una certeza, una seguridad, un convencimiento total del ser de Jesucristo y su poder. ¿Hasta cuándo voy a tener? Bueno, tráemelo acá. Y se lo atrajeron. Y apenas el muchacho, un momentico, que es que esto acá se me... Ya regresamos. Apenas el muchacho divisó a Jesús, fue zarandeado violentamente por el espíritu. He tenido muchas experiencias y tengo en mi oficina varios testimonios y varias experiencias donde, o en otros lugares, donde uno llega y hay algo que se llama la presencia de la unción del Espíritu Santo. Es tan fuerte en ese lugar, ese don de liberación, que hace que esa entidad se manifieste y sientan agresividad y griten y se boten al piso y sin hacer uno nada. Entonces es importante, y ya el texto nos empieza a conducir a otro nivel muy diferente. Ya empieza a darnos una selección de parámetros, de perfiles para entender que este caso no es simplemente uno de sanación común, sino que va hacia un objetivo mayor. Y es la presencia, ese choque de dos fuerzas cuando entra una energía negativa, pesada dentro de la persona, el poseído, el poseso, y uno está en la fuerza, la gracia
del Señor, hay un choque y se dan esos momentos. A veces alcanzan a sentarse y yo les voy a dictar unas cosas y ahí es cuando entran y se ponen agresivos, entonces a veces me toca sacarlos, pedirles que se retiren, que los familiares los retiren. A veces ni siquiera yo estoy en mi oficina, de primer piso es una capilla y un sitio para sentarse, los que conocen saben, segundo piso son las oficinas, y a veces no alcanzan a entrar a la puerta principal y ya entran en liberación. Entonces, es un signo real que solo nosotros los exorcistas que tenemos experiencia sabemos que es un fenómeno que ocurre, sabemos que hay un choque de titanes, choque de fuerzas, el Espíritu Santo contra ese enemigo, esa energía que está ahí y se da esa manifestación. Entonces ya de por sí entramos a ver de que cuando lo llevan ante Jesús, de inmediato se manifiesta esa entidad, se revela que es una posesión. Luego se echó contra el suelo, revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió. Eh, a veces pensamos que en la infancia es tan hermosa, tan bonita, bueno, dependiendo de la vida de cada uno, ¿no? Hay infancias de infancias, pero uno diría, en la infancia no deberían haber estas perturbaciones y no deberían haber estas fuerzas negativas que se manifiestan. Pero resulta que los niños y los animales son completamente sensibles a estas energías y hay energías tan fuertes, tan poderosas, por eso se han basado muchas películas sobre personas que llegan a una casa y hay una entidad y esa entidad se manifiesta y se vuelve enemigo acérrimo de los que están. Y muchas veces el lado flaco es los niños. Tengo un video donde hablo sobre amigos imaginarios que sí existen, son psicológicos, pero también hay otros tipos de amigos imaginarios que son esos espíritus bajos que se camuflan en muchas cosas para poder entrar en la mente del niño y hacerle daño. Yo cuando niño sufrí varios ataques espirituales, no los entendía, obviamente mi familia no sabía sobre esas cosas, pensaban que era ganas de fregar, en Colombia tenemos un dicho, es ganas de joder, perdónenme la expresión, y en la noche tenía muchas pesadillas, veía muchos animales que me atacaban. De grande, cuando yo ya empecé a atender niños y empecé a mirar y a hacer un estudio sobre los comportamientos y circunstancias que los niños a veces viven, empecé a entender ese caso era el mío. Y gracias a Dios, pues nunca se me metió nada. Y hasta el momento, y con la ayuda del Señor, nunca se va a meter nada, con la fe en Él. Pero sí hay muchos casos donde hay niños que son perturbados desde muy pequeños y a veces hay espíritus que entran en ellos desde muy pequeños. Porque hay muchas razones, muchas razones. El estar en una casa o que los padres fueron donde brujos o se hicieron, o los padres se hicieron cosas, o le hicieron trabajos de brujería a los padres y caló el niño. Bueno, eso hay una gama, viene generacional de los antepasados. Bueno, es largo, cada caso es muy complejo, pero sí se da casos de posesión de los niños. No es tan frecuente. Igual, por ejemplo, el caso de la película famosa El Exorcista fue basado en el caso de un niño, un muchacho que fue poseído. Lo arroja muchas veces al fuego y al agua para hacerle perecer. Muchas veces estas entidades hacen de que esta misma materia donde están posesionados, quiera, sienta ese deseo de hacerse daño. Tanto depende del nivel de posesión, porque hay varios niveles de posesión. Hay un nivel básico, un nivel intermedio, un nivel total, hay uno que se llama fusión. Entonces, hay varios niveles. Entonces, hay posesiones donde la persona pierde el conocimiento, esa entidad emerge y lo toma totalmente y él puede hacer cosas y suceder muchas cosas y atentar contra la vida de él y de otros sin ser consciente hasta que después recapacita.
entra en sí. Por favor, si es que puedes, compadécete de nosotros y socorregnos. Y entonces Jesús lo interpela y le dice, si es que puedes, entonces si es que puedo, dependiendo de la versión de la traducción. Eh, Ahí lo cuestiona sobre, hay dos tipos de creer. El creo, como el de los apóstoles, creo en Dios Padre, o sea, esa creencia total en que es así. Estamos hablando de ya no solo la fe, sino la certeza, la seguridad totalmente. Y está el credo de pronto, tal vez, va a pasar, mi hijo va a pasar mañana por la casa. De pronto sí, mamá, creo que a las 2 o a las 3 o a las 4. O sea, es un credo de incredulidad más que de credulidad. Entonces, él está motivando a este ser, a este hombre, para que realmente tenga una fe segura para que se logre ese milagro. Y Jesús le dice, prosiguió Jesús, todo es posible para el que tiene fe. Él está hablando con una certeza, eso es algo maravilloso de Jesús. Usted no va a encontrar ambigüedades en su forma de actuar y en su forma, en su pensamiento teológico, ni en su forma de hacer sus milagros o fenómenos paranormales. Él es seguro, contundente de lo que está haciendo. Él no está probando, él no está ensayando, él no está miremos, tal vez, quizás de pronto. No, él tiene una concepción segura, total de su misión y de lo que está haciendo. Y eso es lo que a él le da ese carácter, esa personalidad, tanto divina como humana, para hacer que lo sigan y se den este tipo de manifestaciones extraordinarias. Y al punto el padre exclamó, gritando, creo. Entonces ahí viene la parte donde él también confesa y dice, él hace una fuerza en su interior para creer totalmente. Ayuda constantemente a mi incredulidad. Bueno, hay textos donde varía, pero él le pide que le ayude en ese trance donde muy seguramente ya ha luchado, muy seguramente ya ha recurrido en muchos lados, muy seguramente está sufriendo, porque obviamente el ver un hijo en cualquier condición, un familiar, es muy fuerte, pero él está como mirando a ver qué sucede. ¿Será que sí? ¿Será que no? O sea, todavía falta esa seguridad y es ahí donde le pide al Señor esa ayuda. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar para recibir esos milagros de sanación, liberación, progreso, prosperidad. Tenemos que pedirle al Señor esa seguridad en ese momento. Cuando uno dude, el problema no es dudar ni es malo dudar, el problema es quedarse con la duda. Cuando usted esté en esos enfrentamientos, esas luchas espirituales, cuando usted esté viviendo esos momentos difíciles, es cuando tiene que, yo creo en Dios, yo espero en Dios, Dios está conmigo, Dios me va a levantar, meternos esto, esa programación en la mente para recibir esa unción. Señor, aumenta nuestra fe, como dice Santiago, danos esa fe verdadera, danos esa seguridad, esa certeza. Y eso es algo que se va desarrollando y se va trabajando, y eso es lo que San Pablo nos muestra en sus cartas. Y viendo Jesús que acudía mucha gente, se dirigió al espíritu impuro en tono amenazador con estas palabras: espíritu inmundo y sordo, yo te lo mando, sal de este hombre y no entres más en él. Jesús es contundente. ¿Qué pasa? Jesús es Jesús. Yo soy Andrés Tirado. Somos humanos. Y a veces nuestra fe, poder dentro de nosotros, de Dios, que es el que obra los milagros, nos falta como instrumentos imperfectos, siervos inútiles, dice la Sagrada Escritura. Por eso los apóstoles habrán dado una lucha y habrán hecho muchas cosas para poderlo liberar, hasta que llegó un momento y dijo, no, ya no podemos, ya esto se nos sale de las manos, toca llamar al duro, toca llamar a Jesús, que es el que tiene el poder. Él, con solo ese exorcismo, ya los rituales a través de la historia se fueron construyendo, pero
el eje central del exorcismo es dar la orden de precatoria, dar el conjuro, el conjurar, de sacar, de expulsar a ese espíritu. Pero solo el que tiene el poder y la fuerza lo puede hacer. Vemos en otros instantes que en otros escritos donde varios intentan y no pueden, y es en cuestión de que los demonios se atan por el poder que Dios tiene para poder dar esa orden de expulsión. A nosotros nos toca hacer exorcismos, nos toca hacer tratamientos, nos toca hacer todo un proceso espiritual que no es fácil, ni para la persona, ni para la familia, ni para mí, el exorcista. Muchas veces la mayoría quedan a medias y dice, yo ya no aguanto, yo ya no resisto, yo prefiero acabar con esto, yo no veo solución, porque los triunfos, la evaluación de los avances es muy pequeña y los ataques son muy fuertes. Entonces yo entiendo, por ejemplo, que en procesos que yo he llevado, la gente se cansa, la gente se aburre, la gente, porque el enemigo es cuando más va a atacar y va a ser para que se deje de hacer los tratamientos, se deje de hacer el proceso espiritual, se deje de buscar la presencia del Señor, porque precisamente a él no le interesa que la persona muere, sino que esté subyugada, que esté atrapada, esté encadenada a su maldad. Y romper esa maldad y liberarse de eso no es fácil. Jesús porque tenía el poder. Claro, yo he hecho exorcismos y hay exorcismos muy fuertes que han sido rápidos. Eso está solo en las manos de Dios y Él sabe por qué se dan. Y es la presencia de Dios que emerge ahí. Como ser humano yo no me puedo enfrentar a un demonio porque un demonio es superior en poder, hablemoslo de esa forma. Pero cuando yo me enfrento es el Espíritu Santo, es el reino de los cielos, es la Virgen, es los ángeles, es los coros celestiales, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que están conmigo luchando esa batalla y son ellos los que logran la liberación. Ahora, para darse esa liberación y como lo narra el texto, también tiene que haber un proceso de fe, de crecimiento de fe, que es lo que él va haciendo en este texto nos va nombrando, le va diciendo al papá del hijo que tiene que cultivar esa fe, esa seguridad, esa certeza del poder del Señor, porque para Dios no hay nada imposible y para el que tiene fe todo es posible. O sea, es una máxima, es una seguridad con la que Jesús le está instruyendo a él y de paso a los apóstoles. Pero eso es un proceso, la fe es un proceso, el tener esa certeza, el tener esa seguridad, andamos como en ciegos por un valle oscuro. Y eso hace que nosotros, que el enemigo y nosotros seamos más vulnerables al ataque del enemigo y el enemigo logre hacernos ese mal. Entonces, ser constantes y perseverantes en el camino espiritual, en el camino de Dios es muy difícil en todas las áreas. Es el que está realmente en el camino del Señor es el que se pone aquí, le queda marcado en la frente un letrero que dice, persígame, y soy su enemigo. Claro, porque es que nosotros somos hijos de la luz, vamos a la luz, y todo lo que sea tinieblas, caos, eh, perdición, eh, maldad, es dos luchas de dos titanes, de dos fuerzas, y uno está ahí en el medio, y obviamente a veces eh, ese, esa fragilidad que tenemos nos hace ir más, de doblegarnos más hacia el enemigo, y ahí es donde vienen los problemas. Y Jesús le dice espíritu inmundo y sordo con autoridad. Claro, él tiene el poder de decir, se va de acá. Yo quisiera tener ese poder, le pido a Dios ese poder, porque uno se desgasta mucho en un exorcismo y se desgasta mucho la persona y la familia. Y hay exorcismos que han durado mucho tiempo, sesiones de exorcismos, entonces es muy complejo. Pero el sordo y mudo, resulta que sí existen espíritus y demonios sordos y mudos. Yo he tenido muchos casos por muchos años de demonios o espíritus muy bajos que a veces por trabajos de brujería, hacen también un trabajo de brujería que atan a ese espíritu para que no digan por qué está en la materia
o quién lo mandó, o por cuál fue la brujería. Y hay otros que por ser tan bajos no hablan, no hablan. Entonces toca expulsarlos. Y no es fácil, y es un proceso. Yo te lo mando, sal de este hombre y no entres más en él. Esa es la autoridad de Jesús que se manifiesta en ese momento. Y en medio de violentas sacudidas, después de dar un grito espantoso, salió de él, dejándolo como muerto. Una de las señales, no siempre, pero sí una de las señales, sobre todo los exorcismos más fuertes, es en el momento del apogeo, en el momento de la fuerza de esa lucha, cuando ese demonio va a salir, hay una fuerza física en ese momento, un estremezón fuerte de la persona, y después viene un gran grito, un alarido donde él siente que sale. Uno siente también que sale, pues eso ya es otro caso diferente, eso ya es demonología exorcística, eso es otro cuento muy diferente, pero y la persona queda dormida como si quedara muerta muchas veces. Uno, digamos, el volver a la conciencia emerger dura su tiempo. Entonces estamos viendo, según mi experiencia y de muchos otros exorcistas en el mundo, que este proceso que nos narra el Evangelio es un proceso creíble. No es un mito, no es una leyenda, es algo que ocurre y ocurre en la actualidad. Tanto que muchos decían que había dejado de vivir, pero Jesús tomándolo de la mano lo hizo levantar y el muchacho se puso en pie. Esto es muy consciente, es muy real del cambio de cuando hay unas manifestaciones de ese tipo a cuando demoníacas o cuando hay un caso de epilepsia, un problema del cerebro. Porque cuando se hace la liberación, el exorcismo, se queda bien la persona. Llegar a ese punto es lo difícil, es muy complejo. Pero en el caso de la epilepsia, por más exorcismos que usted haga, el tipo no se va a sanar, a menos de que sea un milagro de sanación. Y eso se puede dar, porque para el que tiene fe, nada es imposible. Una vez en la casa, los discípulos a solas le preguntaron. Debemos de entender de que Jesús utilizaba un lenguaje público para las masas, para la gente, un mensaje, pero que también iba encriptado y era un mensaje muy cautivador y profundo a los apóstoles. Tanto así que ellos a veces no entendían y tenían que, cuando ellos estaban a solas, había otro conocimiento aparte, más profundo para ellos, porque ellos tenían una misión muy diferente y ellos permanecían con Jesús todo el tiempo y necesitaban de preguntar y aprender, porque había muchas cosas que Jesús hacía, pero que quedaba uno blanco, ellos quedaban en blanco porque no entendían la razón, el por qué, y Jesús en lo secreto, dice la Sagrada Escritura, en el silencio, en su espacio, en el espacio de ellos, les enseñaba. Entonces ahí hablamos también de que hay una tradición que la iglesia mantiene de muchas cosas que se han dado, unas han nacido a través de la historia, otras sí vienen de la parte judía, otras vienen de la parte griega helenística, otras vienen de la parte de los apóstoles, discípulos, pero que hay muchas que son de tradición que tienen una razón de ser, que aunque no esté en la Sagrada Escritura, pero son cosas que son muy importantes, que son transmitidas, ese conocimiento que se da a través de los siglos. ¿Por qué no hemos podido nosotros arrojarlo? Eh, Ahí viene el cuestionamiento del exorcista, cuando el exorcista lucha y lucha y no hay liberación. El anhelo de uno es que se quede liberado y ya salir de ese problema, porque eso es un problema que hay que solucionarlo. Y al no liberarse, se cuestiona el exorcista, cuestiona la metodología, cuestiona la persona, su proceso,
La familia se cuestiona también el por qué Dios no lo liberó. Y hay casos donde uno no entiende, hay otros que sí, uno hace el estudio y dice, sí, mire, es por esto y esto que no se ha podido liberar. Pero hay otros casos donde solo Dios y compete solo a Dios su voluntad divina el porqué de las cosas. Nosotros arrojarlo es imposible, le respondió Jesús, arrojar esta clase de demonios si no es por medio de la oración. Textos, este es uno de los textos corregidos, de los textos originales, de las copias de los originales, muy fiables, donde a lo largo del tiempo incrustaron, siglo IV, V, ayuno. ¿Qué pasa? Los cristianos se volvieron unos exorcistas muy berracos y estos tuvieron que desarrollar metodologías y métodos. Por eso hoy en día trabajamos con muchas cosas, que la cruz, que la campana, que los cirios, que el agua bendita, que la sal exorcizada, que fueron agregándose a través del tiempo para tener esa bendición especial para una ayuda. Entonces se volvieron sacramentales y se volvieron rituales y se volvieron estrategias para poder enfrentar al demonio y vencerlo. Y es eso lo que nos dice de que el ayuno es muy importante para fortalecimiento del espíritu. En alguna oración que hicimos, alguna meditación, hablamos del ayuno y es muy fundamental, pero el texto original es oración. Entonces, el centro de comunicación con Dios y de ese intercambio energético, físico, espiritual, ese canal de comunicación es la oración. Es donde uno recibe, baja de la nube para que me entiendan ese material, esa información, y aquí se va desarrollando. Cuerpo, mente, espíritu. Ese es el poder. eh, Cuando yo hago exorcismos, tengo que entrar en oración. Todo el tiempo tengo que entrar con oración. Yo me dedico las 24 horas al Ministerio de Liberación, exorcismo, también sanación, prosperidad, restauración de hogares, ayuda en progreso, salud, pero más que todo es el fuerte mío es liberación, exorcismo. Y la oración es fundamental porque usted no puede dar algo que usted no tiene, dice Jesús. Y el hecho de que usted esté comunicado constantemente con Dios le transmite esa fuerza divina, esa unción, ese crecimiento al Espíritu Santo. Por eso hay sacerdotes que no ejercen el ministerio de liberación y exorcismo, no porque no quieran ejercerlo, sino porque ellos no tienen una comunicación fluida con el Espíritu Santo en ese nivel. Tendrán comunicación fluida con el Espíritu Santo en diferentes áreas, pero no en la parte de liberación y exorcismo. Y es un paquete que entra, que usted recibe a ser ordenado sacerdote o diácono, pero a algunos les gusta, lo desarrollan, otros, la mayoría, ha sido por accidente. Hay muchos testimonios de por qué se ha dado el Ministerio de Liberación en muchas personas. Y es un misterio, está en las manos del Señor. Dios sabe cómo hace sus cosas y es esa comunicación en la oración que se fortalece para poder enfrentar, tener esa fuerza dentro de nosotros para poder enfrentar al demonio. Y solo con la oración es donde nos unimos con Dios en la Santísima Trinidad para tener esa fuerza. Por eso Jesús oraba en varios pasajes de la Sagrada Escritura, vemos cómo Jesús se aislaba a hacer su oración. Fundamental la oración, y la oración también se extiende a lo sacramental, Eucaristía, rosario, confesión, comunión. Todo esto es un paquete que viene ahí para ayudarnos, para colaborar. La iglesia es muy rica en tradiciones, aunque ustedes saben que yo no soy católico, apostólico, romano, fui varios años romano, igual los de la congregación, pero la tradición que nosotros tenemos es católica. Y esa tradición, hay muchas cosas que se utilizan y se han dejado de utilizar que tienen un efecto físico, psicológico, espiritual, energético en la persona. Entonces, la oración es la fuente del poder para poder enfrentarse al enemigo. Entonces, usted quiere enfrentar al enemigo y todos nos volveríamos
en cierta forma, exorcistas, porque no solo el exorcista es el que hace el ritual y saca el demonio, sino que todos los días, como yo les digo, ese letrero que tenemos acá de persígame, objetivo militar, tenemos que aprender a defendernos y la oración es esa fuente. ¿Por qué? Porque no vamos a estar todo el tiempo con el sacerdote, no vamos a estar con el líder espiritual o el pastor o como usted lo quiera llamar, sino que siempre tenemos que desarrollar ese poder que Dios nos da para liberar y sacar esas energías. Hagamos la oración, discúlpenme que sea tan largo el video, pero era importante hablar de estos temas, aprovechando la oportunidad que hoy el Evangelio en la lección divina en el Ordo nos regala sobre este caso en particular y muy específico sobre lo que es la posesión.